Bienvenidos a este su curso de Derecho Procesal Civil 2, Procedimiento Civil Ordinario. En el día de hoy les habla la profesora Judith Asturrialba y hoy conversaremos sobre la contestación de la demanda. Hay que reseñar que para poder hablar de la contestación de la demanda debemos recurrir a la doctrina y mencionar un concepto dado por el célebre jurista venezolano procesalista Aristides Rengel Romberg, que en el año 2003 en sus libros de derecho procesal civil nos habla una definición de la demanda un tanto interesante, en la cual dice que es el acto procesal del demandado mediante el cual éste ejercita el derecho de defensa y da su respuesta a la pretensión contenida en la demanda. Eso significa, en aspectos muy concretos, que es la respuesta al acto introductorio de la causa que es la demanda. Es decir, es la consecuencia o es el primer acto hecho por el demandado para poder hacer también valer sus respectivas defensas. Debe reseñarse que la contestación de la demanda cuenta con una serie de características ampliamente importantes. Primeramente, la contestación de la demanda es un acto procesal del demandado en el que se enmarca su individualidad. ¿Qué significa esto? Quien actúa en este proceso es el demandado, asistido de abogado, representado de abogado, pero es el acto del demandado. En este lapso no tiene ningún tipo de participación del demandante porque ya tuvo su lapso al momento de hacer la introducción de la demanda, la cual estudiamos en cápsulas anteriores. Se debe señalar como segunda característica que mediante la contestación el demandado ejercita su derecho a la defensa dando respuesta a la demanda. Tenemos que establecer de que el derecho a la defensa, el derecho a un debido proceso, el cual ya hemos explicado en cápsulas breves, nos habla de ese derecho de igualdad de las partes. Bueno, en la contestación de la demanda, el demandado se coloca en igualdad de condiciones y tiene derecho también a ser oído con su defensa técnica. El derecho a la defensa, como tercera característica, el derecho a la defensa del demandado no se agota con la contestación de la demanda. Eso también tenemos que dejarlo bastante claro, porque sin lugar a dudas, en la contestación de la demanda vamos a conseguir aspectos un tanto importantes de que es la apertura a otro tipo de actuaciones que va a ir teniendo a lo largo del procedimiento civil ordinario, va a ir teniendo el demandado, como es la promoción de pruebas, la evacuación de pruebas y el acto de informes, el cual también estudiaremos en estas cápsulas jurídicas, pero a posterioridad. Aunado a ello, como cuarta característica, encontramos que en la contestación el demandado da su respuesta a la pretensión contenida en la demanda. Es decir, él tiene que responder. Es lo que en esencia se le está estableciendo en la demanda. Él tiene en esta oportunidad un mecanismo de admitir parcialmente o de rechazar, contradecir u oponerse a lo que dice la demanda, porque de lo contrario, si él acepta totalmente todos los argumentos que la demanda establece, estamos en presencia de una confesión. Y pues lógicamente el aspecto, o como lo dicen algunos tratadistas del derecho procesal civil, para que exista la trabazón de la litis, tiene que haber una parcial aceptación de los hechos cargada de una oposición, rechazo o contradicción de los mismos. Debe reseñarse que cuando nosotros hablamos del contenido de la contestación de la demanda, establecemos que la doctrina, así como la ley, nos habla de mecanismos, sin lugar a dudas, que pueden tipificar el contenido de esta contestación. Por ejemplo, encontramos un primer caso. Contradice la demanda de forma genérica sin alegar hechos nuevos ni excepción de hecho. Es decir, ¿qué pasa? No puedo decir solamente en una demanda, no estoy de acuerdo, ¿no? Tú tienes que señalar de que tiene que haber una fundamentación, tiene que haber un hecho constitutivo que va a hacer nacer tu defensa y tiene que haber el nacimiento de un derecho alegado. Segundo, B. Contradice la demanda porque el derecho reclamado no existe. También tenemos que señalar de que tenemos que recordar que en la práctica, aquellos que ya hemos estudiado teoría general de las obligaciones, debemos establecer que si, por ejemplo, se está exigiendo a un demandado el cumplimiento de una obligación natural, no podemos tomar en cuenta que la obligación natural va a hacer nacer un pleno derecho a ese demandado, por lo cual no existe dicho derecho, existe más desde un ámbito moral. O porque un hecho impide sus hechos jurídicos. Tenemos que recordar aspectos como el caso fortuito, la fuerza mayor o
el llamado hecho del príncipe, que son mecanismos inherentes a lo que tiene que ver con el procedimiento civil. Por su parte, tenemos un tercer caso. El tercer caso es contradice la demanda, porque si bien existe actualmente el derecho alegado, el demandado alega otro derecho que se opone al anterior y lo anula todo en parte. Eso significa es una excepción en sentido propio o sustancial. ¿Qué señala esto? Porque el punto radica es que hay situaciones previas que hacen de que esos argumentos señalados hagan de que eso que está proponiendo la parte demandante no sea viable ni factible. Podemos decir sin lugar a dudas que este es uno de los casos que con mayor frecuencia se presenta, porque es una excepción propia, sustancial, son argumentos que buscan debilitar la defensa jurídica que estableció el demandante en su libelo de demanda y que viene en la contestación a tratar de bifurcar. En el punto D, contradice la demanda alegando, sin lugar a duda, la falta de cualidad o la falta de interés en el actor o en el demandado por haber cosa juzgada, caducidad o por prohibición de la ley. ¿Qué significa esto claramente? Esto claramente significa que sin lugar a dudas existen otros argumentos que pueden caer en lo que tiene que ver con las cuestiones previas 9, 10 y 11 no subsanables, pero que también pudieran presentarse en la contestación de la demanda. Tenemos que señalar que la demanda tiene tres requisitos fundamentales que se van subdividiendo. ¿Ok? Primero, la contestación de la demanda, al igual que el libelo de demanda o la demanda en sí, va por escrito. Eso ya también lo hemos discutido. Es una manifestación del principio de la escritura y debe indicar un domicilio procesal. ¿Qué significa esto? De que, aunado a que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos habla de la preeminencia de la oralidad en los procesos, tenemos que establecer que una de sus grandes excepciones siguen siendo tanto el libelo de demanda como la contestación de la demanda. La misma tiene que ser presentada por escrito. En la práctica, pues esto ha traído unos aspectos bastante interesantes porque realmente nada nos dice que la demanda tiene que ser mecanografiada o tiene que ser a computadora. Puede presentarse una contestación de la demanda, puede presentarse manualmente, pero existen como las modalidades del hecho de que usamos programas informáticos como Word o cualquier otro similar y sencillamente se tiene que indicar un domicilio procesal, es decir, que la parte demandada tiene que indicar un domicilio donde sin lugar a dudas ese domicilio procesal permita establecer o permita señalar el hecho fundamental de lo que se quiere proponer. En el punto B, la contestación se hará dentro de los 20 días siguientes a la citación del demandado o del último de ellos si fueran varios. ¿Qué significa esto? Que tenemos un lapso de emplazamiento y este se tiene que dejar transcurrir totalmente. ¿Qué significa esto? Que después de citado el demandado y al haber sido citado pues el demandado y se establece que tiene un lapso de 20 días para comparecer, podrá comparecer el primero, el segundo, el tercero, el quinto, el decimosegundo, el decimonoveno, no importa, hasta el mismo 20º. Pero tenemos que señalar de que el lapso tiene que dejarse precluir porque estamos en presencia de un término, más no estamos en presencia de un término, sino de un lapso que el mismo tiene que dejar transcurrir para que totalmente se pueda decir que el mismo precluyó. Es por eso de que es necesario saber esto, se tienen 20 días. En un tercer requisito, o el último, C, la contestación de la demanda ante la imposición de cuestiones previas. Tenemos que señalar de que ya estudiamos varias cápsulas jurídicas sobre lo que las cuestiones previas comprendían, dejamos bastante claro, se hizo un ejercicio práctico, pero viene la pregunta importantísima que también salía a relucir en esas cápsulas jurídicas anteriores, que era el hecho de cuándo yo tengo que responder después que esté solucionada, declarada sin lugar, declarada con lugar la cuestión previa. Bueno, la jurisprudencia, la norma es muy clara en señalar que es dentro de los 5 días siguientes según la consecuencia de la cuestión que dé continuidad al procedimiento. Es decir, si se apeló después que eso tiene decisión, en fin, todo esto, y se le da continuidad al juicio y tiene 5 días para responder. ¿Qué pasa ante la falta de la contestación de la demanda? Bueno, esto también es muy importante señalarlo. El artículo 362 nos habla bastante de esto.
Esto es lo que nosotros conocemos como la llamada confesión ficta. Sobre el tema de la confesión ficta, hay que señalar de que la jurisprudencia ha sido muy clara y nos dice que la confesión ficta es la conjunción de una serie de reglas destinadas a disponer una sanción rigurosa al demandado por contumaz. ¿Qué significa contumaz? Significa rebeldía, significa descuido, significa esa falta de interés del demandado de venir a dar ejercicio a su derecho por no cumplir con su carga. Y esto es para el caso en que el demandado no diera contestación a la demanda dentro de los plazos indicados. ¿Qué significa esto? Tenemos un caso fundamental, que de ahí es de donde se saca este concepto, que es una sentencia de la Sala de Casación Civil, sentencia 3 de mayo de 2005, caso Marcos Rojas Toledo, emanada del Tribunal Supremo de Justicia, donde nos establece que es la conjunción de una serie de reglas. La falta de contestación va a dar con lugar a la confesión ficta. Sí, tenemos dos cosas que no se cumplieron. ¿Qué sería? Primera, falta de comparecencia del demandado al emplazamiento, es decir, en el lapso de 20 días no compareció al tribunal. Segundo, si el demandado no diera contestación a la demanda. Y de allí es donde caemos en lo que es el tema específicamente de la contumacia, donde se dice si la petición del demandante no es contraria a derecho, porque también tenemos que señalar de que si lo que propuso el demandante es inviable, pues no va a haber ningún tipo pues, de rebeldía. Y si nada probare que le favorezca y termina el lapso de promoción de pruebas, pues se entenderá que está establecido por la ley. Es decir, que existe una desestimación por estar prohibida en ley y una improcedencia en la demanda si esto fuera al lugar, ¿ok? Y sin nada probare que le favorezca. En otro caso, hay que dejar claro que si el demandado no asiste en el lapso de contestación de la demanda y decide ir es para el lapso de promoción de pruebas, como lo dice el mismo 362 del Código de Procedimiento Civil, no puede alegar nuevos hechos ni hacer contrapruebas de hechos propios y solo será de lo señalado por el demandante. Es decir, no tiene una defensa técnica que pueda argumentar, sino irá a ir a tratar de desvirtuar aquello que en prueba presentó la parte demandante. Y pues en la práctica lo dicen los mismos tratadistas y es mi criterio personal. Eso es prácticamente ir a luchar en condiciones bastante extremas, por no decir perdidos. El rol del secretario en la contestación de la demanda también es muy necesario señalarlo, porque son de esas cosas que el secretario juega en lo que es lo inherente a la fe pública en el proceso, juega pues un rol primordial, porque se dice que la contestación, lo dice estrictamente el Código de Procedimiento Civil, la contestación limita el proceso. ¿Y por qué lo limita? Porque ahí ya están todas las cartas establecidas o echadas en términos coloquiales. Ya no pueden venir más adelante nuevos argumentos en el proceso que puedan despertar, como dirían ciertos tratadistas, como lo diría en su momento Jaime Guas, como procesalista español. No hay mecanismos para venir a despertar como nuevos demonios, porque ya todas las cartas y la limitación del proceso se pueden cumplir con la contestación de la demanda. Es decir, la contestación se agregará al expediente con una nota firmada por el secretario donde se exprese que aquella es la contestación de la demanda e indique fecha y hora. ¿Por qué es necesario esto que indique la fecha y hora? Primero, porque el secretario le va a dar autenticidad al acto procesal de contestar la demanda. Segundo, porque la omisión o excusa del incumplimiento del secretario de esta obligación es imputable a él, o sea, si él no le coloca lugar y fecha y la parte demandada logra demostrar que hubo un descuido por parte del secretario, la responsabilidad cae directamente sobre el secretario. Y tercero, el alegato falso del secretario, que la parte no presentó escrito, pero sí lo hizo, porque no tenemos que omitir de que pues en la práctica, en los procesos y en el sistema de justicia, a veces pueden haber debilidades que presenten situaciones que están fuera del ejercicio diario de lo que es el derecho. Vamos a suponer que hubo un extravío de la contestación de la demanda de la parte, pero la parte tiene cómo demostrar que eso fue inherente a irresponsabilidad del secretario. El secretario alega que no hubo como tal una contestación. Esto se puede rebatir mediante querella de falsedad. Es decir, esto puede entrar a una instancia de tipo penal y disciplinario. Efectos de la contestación de la demanda. Bueno, básicamente la demanda tiene tres efectos importantes. Primero, se delimita el objeto del proceso. Ya eso
Lo hemos venido diciendo en esta cápsula jurídica, una delimitación es un momento donde ya está claro, está todo sobre la mesa, todas las cartas, ya sabemos lo que alega la parte demandante, ya sabemos lo que alega la parte demandada, no pudiéndose admitir nuevos hechos ni el cambio de términos en el que se ha circunscrito el problema judicial con la demanda y la contestación. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que si yo inicié un procedimiento, sin lugar a dudas, bajo una denominación cumplimiento de contrato, yo no puedo venir y sencillamente solicitar algo que sea contrario a esto. Podría, como demandado, alegar una reconvención, pero en sí los términos, la defensa, todo se va a basar en ese cumplimiento de contrato, sea viable o sea inviable. Segundo, es el momento en que la reconvención puede proponerse. Vamos a tener una cápsula jurídica donde vamos a hablar de la reconvención, pero recordemos que sin lugar a dudas la reconvención es una oportunidad muy interesante que le da pues, el proceso al demandado para él poder solicitar ciertas cosas que no siendo compatibles en proceso a la parte demandante, él también puede reconvenir, él también puede autodemandar y por un principio de economía procesal, él puede demostrar ahí cómo realmente pues él puede también tener ciertas exigencias. Está un típico caso de libro, que es el caso famoso de un procedimiento contencioso en materia de divorcio, y nos encontramos, sin lugar a dudas, con una solicitud de reconvención por parte de la cónyuge, vamos a suponer que es la demandada, o del cónyuge, si es el demandado, solicitando una reconvención porque quiere que se le otorgue una pensión de alimentos, porque dependía totalmente y económicamente, dependía sencillamente dependía de la parte. Sin embargo, la rigidez de estos efectos, la jurisprudencia los ha ido flexibilizando al permitir el impulso de cuestiones incidentales. Tenemos por lo menos un caso muy interesante que es la sentencia 418 del 12 de noviembre del 2002, caso Rafael Matute, que se puede dejar sin validez el primer escrito de contestación y tener como validez el segundo, así como hacer ampliaciones y complementos a la contestación. ¿Qué significa esto? Básicamente tenemos un lapso para presentar la contestación, tenemos los 20 días de emplazamiento. Antes se hablaba de un momento único de contestación, pero podemos encontrar que en ese lapso de 20 días podemos hacer subsanaciones, podemos dejar sin validez una contestación, podemos presentar otra y lógicamente se pueden hacer complementos en la contestación. ¿Qué significa esto? De que existen sin lugar a dudas, momentos o efectos que pueden salir de esa rigidez que inicialmente de manera literal nos hablaba el código, al permitir el curso de cuestiones incidentales, alegatos y confesión ficta, como ya lo hemos señalado respecto a los efectos de la demanda. Bueno, esto era lo que teníamos que señalar en esta cápsula jurídica sobre las características, los efectos de la contestación de la demanda. En próximas cápsulas seguiremos hablando lo relativo inherente a las demás actuaciones en el proceso, reconvención, tercería, promoción de pruebas, entre otros, y seguiremos en este curso de Derecho Procesal Civil 2, Procedimiento Civil Ordinario, donde ustedes van a ir aprendiendo de inicio a fin todo lo que comprenden. Estuvo para ustedes la profesora Judith Torrealba. Hasta la próxima.